Dios, con este precioso himno o amor de Dios, vamos a lecturar la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 14, versículos del 3 al 14, perdón, del versículo del 13 al 14. Vamos a leer dos versículos. Leemos el versículo 13 y 14 del capítulo 14 del libro de Éxodo. Y el mensaje para esta noche es: Jehová peleará por vosotros. Vamos a ver el diario de oración del día de hoy. Una palabra muy importante, una palabra que tiene que ser nuestro pacto eterno. Amén. Lo bendigo a los hermanos que están conectándose ya a través de las redes sociales para recibir esta palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas, y los hermanos que están en la iglesia también, que reciban una de gracia el día de hoy. Entonces leemos Éxodo 14, del 13 al 14, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amén. Es la palabra de Dios. Este episodio es cuando Dios había sacado de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo que él había elegido, para que por medio de este pueblo Dios comience esta hora de las misiones mundiales, esta hora de la evangelización. Por eso, ese camino por el desierto es un camino de bendición. ¿Por qué? Porque aunque estaban por el desierto, estaban completamente libres. Habían salido de la oscuridad que estaba sobre Egipto. Y Dios los encaminó por el desierto, y en ese camino se encuentran con el Mar Rojo. Tenían por detrás al pueblo de Egipto que venían a atacarles, y al frente tenían al Mar Rojo. Es decir, estaban en una situación absolutamente imposible de poder salir, de poder escapar. Es ahí realmente donde Dios realmente muestra un plan muy seguro. Es ahí donde Dios muestra un plan absoluto. Pero en ese momento donde tenían al pueblo de Israel por detrás, perdón, al pueblo de Egipto por detrás, y al frente estaba el Mar Rojo, en esa encrucijada surgieron dos clases de personas. Aquellos que comenzaron a murmurar, aquellos que comenzaron a criticar. Miren lo que dice el versículo 12. Dice algo sorprendente, dice: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Comenzaron a murmurar contra Moisés. Comenzaron a murmurar realmente, no creyeron realmente en la promesa, en el pacto de Dios que le dijo le iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Surgieron dos personas, surgieron aquellas personas que comenzaron a criticar, que comenzaron a quejarse, pero también surgieron un grupo de personas, la minoría, que oraron, la minoría que se aferraron a la palabra de Dios, la minoría realmente que creyeron realmente en la promesa, en el pacto absoluto de Dios. Entonces, esa minoría somos nosotros. Aunque la multitud, aunque la gente entera, aunque las muchas personas, aunque la gran multitud no pueda creer realmente en esta promesa, no pueda creer realmente en lo que Dios nos ha dado, sin embargo, lo que Dios ha dicho es verdad. Sin embargo, lo que Dios ha hablado es cierto. Sin embargo, la promesa que Dios nos ha dicho es una promesa eterna y debemos de creerlo de todo corazón. Para nosotros también hay un solo camino. Hay un solo camino que debemos de recorrer. Hay un camino que tenemos que enfrentar, y en ese camino nos vamos a encontrar también con nuestro Mar Rojo, hablando espiritualmente, obviamente. Nos vamos a encontrar con muchas situaciones que nos van a hacer inclusive estar quietos. Vamos a enfrentar por unas calamidades, vamos a enfrentarnos por una serie de circunstancias que muchas veces no vamos a poder encontrar la salida. Pero es ahí donde Dios nos permite ver realmente su plan. Es ahí donde Dios nos permite ver realmente que Él está juntamente con nosotros, y es Él quien lleva la victoria por adelantado. Porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante, peleando
ganando realmente la batalla por sus hijos, por su pueblo que Él mismo ha escogido. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos entender algo, que para el pueblo de Israel, estas calamidades, estos 10 plagas fueron un desastre para ellos. Para nosotros realmente fue 10 milagros. Para el pueblo de Israel fueron 10 milagros, que estos 10 milagros hicieron que toda la obra de Satanás, que toda la obra de la oscuridad sean quebrantados. Eso realmente es nuestro pacto, esto realmente es nuestra razón de ser. ¿Por qué digo razón de ser? Porque absolutamente nosotros estamos dentro de la soberanía absoluta de Dios y es ahí donde Dios cumple su plan en nuestras vidas. Debemos de creer esta realidad. Dios tenía una razón por la cual guiarlos por el camino del desierto, porque Dios quería que el pueblo de Israel entendiera realmente y comprendiera qué es lo que se les había grabado cuando estaban esclavizados en Egipto, qué es lo que se les había enraizado cuando aún estaban en Egipto, qué es lo que se les había naturalizado, una norma de vida durante todo el tiempo que estaban esclavizados en Egipto. Dios quería saberlo entender. Y es justamente el desierto, es el tiempo de entrenamiento de Dios para el pueblo de Israel. En el desierto, ellos comenzaron a ver lo que había en su corazón y Dios mismo le dijo en Deuteronomio capítulo 8, del 4 al 5, perdón, del 2 al 5, habla. Te acordarás de todas las cosas que te hice pasar por el desierto. Te afligí, te hice pasar hambre para enseñarte lo que había en tu corazón. Por eso nosotros, aunque estamos nosotros libres, aunque nuestra vida pareciera que es como el desierto, sin duda, Dios siempre pelea por nosotros. Y es en esa situación, es en este tiempo donde Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que restaurar rápidamente, las cosas que tenemos que grabar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que grabar en nuestras vidas? Tenemos que grabar la palabra de Dios. Tenemos que grabar realmente que la oración sea nuestra norma de vida, que el evangelismo realmente sea nuestra naturaleza. Por eso lo bendigo para que en este tiempo sea el tiempo de mayor gracia, donde Dios nos camina en este camino que nunca antes nosotros hemos recorrido. Nunca antes nosotros hemos pasado por este camino, pero sin duda Dios ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Es una seguridad, eso realmente es una gracia. Por eso, el día de hoy tenemos que ver nosotros que Dios quiso dar una verdadera gracia a Israel. Y no solamente a Israel, sino a todos sus hijos. Dios nos quiere dar una nueva gracia. La palabra de Dios nos dice que la gracia, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Por eso no hay razón para estar desanimados, no hay razón para estar bloqueados por las cosas que vienen en el día a día, no hay razón para estar desanimados y mucho menos para caer en incredulidad. No hay razón para estas cosas. ¿Por qué razón? Porque Dios está juntamente con nosotros, está juntamente con nosotros con todo el poder del trono celestial. Por eso, en ese mismo momento, cuando ellos aplicaron la sangre del cordero en sus vidas, desde ese mismo momento, cuando ellos aplicaron la sangre del cordero en el dinero de la puerta, desde ese mismo día ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. En nuestros días, el momento cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, del momento cuando nosotros nos pedimos perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho, por haber estado separados de Dios, en el mismo momento cuando nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese momento nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. En ese mismo momento nosotros nos hemos convertido en ciudadanos del reino de los cielos. El Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Eso dice la palabra de Dios y esta palabra es verdad, es una promesa. La palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios realmente es una seguridad para nosotros, es la garantía de Dios para nuestras vidas. Por eso, conociendo esta realidad, Moisés dijo al pueblo que vieran la salvación que Dios estaba por hacer. Dios iba a hacer una salvación y esta salvación era una obra sin precedentes. Es decir, una obra que quedó marcado para la historia de
iglesia, para la historia del pueblo de Israel. Esta obra es una obra de salvación que quedó como una respuesta eterna para las futuras generaciones. Por eso, como primer punto en esta noche, ¿qué es lo que tenemos que aferrarnos? ¿A qué es lo que nosotros tenemos que tomar en esta noche como un pacto? Tenemos que tomar nosotros la promesa de Dios como nuestra promesa. Una promesa que nos hace Dios mismo. Una promesa que realmente quebranta la obra de la oscuridad. Una promesa que hace que Satanás doble rodillas bajo nuestros pies. Una promesa que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Miren, el Éxodo y entrar a Canaán realmente era el plan de Dios. Nosotros en este camino que estamos siguiendo es el plan de Dios. Aún en medio de las dificultades, aún en medio del problema, aún en medio de la crisis, Dios está cumpliendo su plan en nuestras vidas. Por eso, cuando se levantan problemas, cuando se levantan conflictos y crisis, realmente es el mejor tiempo de Dios para nuestras vidas. Porque como siempre decimos, si hay un problema, hay una respuesta también. Por eso, no nos desanimemos. Lo bendigo para que, sin importar el momento que estemos pasando, sin importar los problemas que estemos pasando, que podamos descubrir realmente el plan de Dios aún en medio de esa situación que estamos pasando. Porque absolutamente hay un plan de Dios. Dios había dado de antemano una visión. ¿Cuál era su visión? Que te daré una tierra donde fluye leche y miel, dice Éxodo capítulo 3, 8. Había dado su pacto por adelantado. Por eso, cuando Dios da una palabra, cuando Dios da un pacto, esa fe se restaura, esa fe se aviva. Porque es una fe viva, es una fe eficaz que hace que todas las cosas sean posibles con el pacto de Dios. Es lo mismo para nosotros. Esta fe, la sangre del Cordero, tiene que grabarse en nuestras vidas de una manera concreta, de una manera muy precisa. Por eso, cuando el pueblo de Israel, en Éxodo 3:18, cuando Dios le dijo, reúne a todos los ancianos y vayan y preséntenme sacrificio. Sacrificio significa el Cordero de Dios, el Cordero que será sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuán importante es la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Todas estas cosas realmente fueron dichas antes de cualquier acontecimiento camino por el desierto. Hay un pacto, sin duda, que Dios nos da. Hay una promesa que Dios nos da. Aunque esta promesa todavía se está cumpliendo, ya Dios nos da su promesa por adelantado. Nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelante. Nosotros no sabemos lo que va a acontecer la próxima semana. No lo sabemos. Pero por medio de la palabra de Dios, por medio de la promesa que Dios ha registrado en las Sagradas Escrituras, sabemos que tenemos la victoria por adelantado. Sabemos que Dios cumplirá sin duda su plan en nuestras vidas. Sabemos que Dios cumplirá su plan en nuestra familia y en nuestra siguiente posteridad porque Él así lo ha dicho. Tu descendencia serán como las estrellas del firmamento. Serán como las arenas que hay en el mar, que si alguno lo puede contar, así será contada tu descendencia, le dijo Abraham. Y Pablo dice que nosotros somos linaje de Abraham por la fe. Y ciertamente, si somos linaje de Abraham, también somos un pueblo de Dios, pueblo de Cristo. Es un pacto seguro para nuestras vidas. Por eso lo bendigo para que en esta noche tomemos el pacto de Dios como nuestra promesa. Tomemos el pacto de Dios como nuestra garantía eterna y no solamente tomarlo así porque sí, no. Hay que tomarlo y hay que disfrutarlo, hay que experimentar esta promesa, este pacto que Dios mismo nos ha hecho, porque es el pacto de Dios que se graba en nuestras vidas. Como segundo punto, tenemos que experimentar este poder que desciende de lo alto, como el mensaje el día domingo que habíamos hablado. ¿Qué es lo que aconteció después del día de la fiesta? El poder del Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto de Marcos y se levantaron obras como de fuego y viento. Ese mismo poder ya está en nosotros, simplemente tenemos que experimentar realmente el pacto de Dios. Egipto, por ejemplo, experimentó
el poder de Dios a través del juicio, el juicio y la destrucción. Pero Israel lo experimentó como respuestas eternas, como una bendición. 10 respuestas que quebrantaron la oscuridad de Egipto. Y mucha gente solo conoce a Dios a través del sufrimiento, pero nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo del pacto, tenemos que experimentar este poder a través de la palabra y la oración. Estas dos cosas se unen entre sí. No podemos separar la palabra de la oración. La palabra oración y evangelismo van de la mano, son los tres hoy de nuestras vidas. ¿Con qué palabra estamos orando? ¿Cuál fue la palabra que Dios me ha dado el día domingo? Tomo esa palabra como mi promesa y con esa palabra comienzo a hacer la oración del día de hoy. ¿Hasta cuándo voy a orar? Hasta que Dios cumpla su palabra, porque le he dicho que lo va a cumplir. Ciertamente las respuestas a nuestras oraciones ya están seguras, ya está garantizada. Simplemente tenemos que hacer oración. Oración que es realmente como nuestro respirar. Que la oración no sea parte de nuestras vidas, sino que la oración sea nuestra vida misma, donde Dios realmente cumple su palabra, donde Dios cumple lo que Él ha prometido. El hombre muchas veces cambia de parecer. El hombre cambia de acuerdo a su estado emocional, de la manera como se siente emocionalmente. El hombre cambia, varía. Pero en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia, Él permanece fiel de principio a fin. Por eso tenemos nosotros una garantía que es su palabra. Por eso no andemos nosotros culpando a los demás, no andemos nosotros quejándonos delante de Dios. No caigamos en ese mismo error que el pueblo de Israel frente al mar rojo. Al contrario, en medio de la agitación, encontremos cuál es el plan que Dios tiene preparado para nosotros. En esa situación, experimentemos realmente el poder de Dios que ya nos ha sido prometido. Y como tercer punto, tenemos que experimentar realmente las cosas que vendrán en el futuro. Tenemos que tener seguridad en el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro es victorioso. Nuestro futuro realmente es un pueblo, es un futuro donde se cumple realmente lo que Dios ha prometido. En toda la parte de la Biblia, cuando vemos el pueblo de Israel que mientras recorría por el camino por el desierto, mientras iban de ciudades en ciudades, se encontraban con sus enemigos. Y el pueblo de Israel siempre prevalecía, siempre salía victorioso, porque no eran ellos en sí, sino eran el poder que reposaba sobre ellos. Era Dios dándoles la victoria tras victoria tras victoria. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos llevará de gloria en gloria. Yo los bendigo para que disfrutemos realmente esta victoria. Nuestro futuro está realmente garantizado. Tenemos que preparar nuestro estado espiritual al 300%. Mi estado espiritual al 100%. ¿Cómo está tu altar de Dios delante del trono celestial? ¿Cómo está nuestro corazón delante del trono de Dios? Preparándonos al 300%, ser lleno del poder espiritual. Cuando yo encuentro y descubro mi talento, cuando descubro mi especialización, entonces me preparo también. Y oremos, hermanos, sobre todo los remanentes, oren para que su especialidad, sus estudios, sus negocios, queridos empresarios, hermanos de iglesia, estén conectados con las 237 naciones, que estén conectados con el evangelismo y las misiones, que es lo que Dios más le agrada. Nuestro interés, nuestro deseo, nuestra dirección tiene que estar alineado al deseo de Dios, y ahí absolutamente tendremos todas las cosas que tanto estamos anhelando. También hay que ver el campo. ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está o qué necesidad hay ahora mismo en el campo? Cuando nosotros miramos al campo, vamos a encontrar una gran necesidad. El campo necesita a Cristo. El campo necesita evangelio. El campo necesita realmente la respuesta que soluciona todos los problemas de su vida, y la clave para tener victoria al 300% es estar centrados en el tabernáculo. Eso fue para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mientras caminaban camino por el desierto, debían estar centrados en el tabernáculo, que en nuestro tiempo sería estar centrado en el culto,
estar centrado en la iglesia, porque es ahí donde Dios va a dar vida eterna a través de su palabra. Nosotros ya tenemos vida eterna. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestro espíritu? ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestra alma? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros nos vamos a fortalecer. Por eso el tiempo del culto es muy importante para nosotros. Ahora, también nosotros hemos de reflexionar y debemos dejar una huella de fe viva para nuestra siguiente posteridad. Nosotros, mientras caminamos nuestras vidas, tenemos que dejar huellas de fe, pero huellas de fe no basado en conocimiento nada más, sino huellas de fe basado en un entendimiento correcto en la palabra de Dios, es decir, una fe viva, como lo dice la palabra de Dios. La fe es el por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuán importante es tener una fe viva para nosotros. Por eso, todo nuestro objetivo, toda nuestra meta, todos nuestros estudios, todos nuestros trabajos, todo lo que nosotros anhelamos ser y queremos hacer, realmente tienen que ir alineados con las 237 naciones. Tiene que ir alineado con las 5,000 tribus. Esto realmente es el deseo de Dios. Por lo que pase, no se preocupen. ¿Por qué razón? Porque Dios peleará por nosotros. Dios va a pelear por nosotros. Por eso, el día de hoy vamos a entrar un tiempo de oración. Amén. Una oración muy importante. Una oración donde se cumple la palabra de Dios. Una oración realmente donde las puertas se abren de par en par. Las puertas del evangelismo, las puertas de las misiones, las puertas de la evangelización se cumplen de una manera perfecta, de una manera precisa. Debemos tener seguridad en esta realidad. Los bendigo, amada iglesia, para que en este tiempo y frente a su mar rojo, miren ustedes que Dios pelea por cada uno de nosotros. No importa Jericó, no importa el Goliat que se para delante de nosotros, no importa el mar rojo que está al frente de nosotros, no importa Egipto que viene detrás de nosotros, no importa la persecución que se levante, no importa. ¿Por qué? Porque es Dios quien pelea por nosotros. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a orar tomando esta palabra. Que sea Dios mismo hablando a nuestras vidas y que sea Dios mismo realmente respondiendo a nuestras oraciones, porque Él ha prometido que va a responder cada una de nuestras oraciones, que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a tener un tiempo tomando la palabra de Dios, experimentando el pacto de Dios como nuestra promesa, tomando la seguridad para el futuro y experimentando realmente el poder. Este poder que hace las cosas absolutamente posibles. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Padre Dios, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre bueno, que sea un tiempo de mayor gracia donde podamos tomar tu palabra como nuestra promesa eterna. Que sea el tiempo donde podamos experimentar tu poder, ese poder que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Que hoy sea la noche o el día en que podamos tener seguridad acerca del futuro. Seguridad de que nos das la victoria eterna. Seguridad de que ya tenemos la victoria por adelantado porque eres tú quien peleas por nosotros. Padre, en este tiempo queremos orar por toda tu iglesia. Llénanos con tu Espíritu Santo. Que podamos restaurar la economía de la luz, la economía de los remanentes, la economía de las misiones, Señor, para poder detener y bloquear todo desastre que vendrán en el futuro. Señor, oro por cada uno de tus hijos, Padre bueno, para que podamos experimentar este poder que viene de lo alto. Que la obra de la sanidad fundamental se levanten en nuestras vidas, que la obra de la sanidad fundamental se levanten en cada una de las iglesias. Encamínanos, Padre bueno, hacia las cosas que has preparado para nosotros, hacia esas respuestas eternas que has preparado para nosotros. Padre Dios, quebranta toda incredulidad que se levanta en nuestras vidas, que Satanás sea aplastado bajo nuestros pies. Te entregamos, Señor, todas nuestras preocupaciones, te entregamos todas nuestras aflicciones, te entregamos aún nuestras incredulidades, Padre bueno. Nos arrepentimos delante de ti, Señor, por estas cosas, porque ciertamente has prometido que harás todas las cosas nuevas, Señor, pero muchas veces nos enfocamos en la realidad presente y a veces te fallamos y te pedimos perdón, Señor, por estas cosas. Guíanos, Padre bueno, hacia el campo de la respuesta que hayas preparado. Señor, guíanos hacia las misiones mundiales, hacia el evangelismo, Padre bueno.
que podamos tener ese corazón dispuesto a seguir disfrutando y experimentando que la bendición de Manuel está siempre sobre nuestras vidas, que la bendición del trono celestial esté ahora mismo sobre nosotros, trayendo y levantando las obras de la sanidad fundamental. Padre bueno, te pido por tu hijo Arthur, por tu hija Andreina, por tu remanente Andrés, fortalécelos en todo tiempo, llénalos con tu Espíritu Santo, Señor. Te pido por tu hijo Leo, guíalo con tu Espíritu Santo, encamínalo hacia las respuestas eternas para su vida, Señor. Que este pacto no solamente esté para tu hijo, sino para su siguiente posteridad también, porque así has prometido, Señor. Oro por tu hija Margarita, por tu hija Irene, fortalécelas y llénalas con tu Espíritu Santo. Que puedan transmitir este pacto a la siguiente posteridad, que puedan grabar, experimentar el poder que viene de lo alto. Padre bueno, te pido por tu hija Jacqueline, por tu remanente Daya, fortalécelos en todo tiempo. Llénalo con tu Espíritu Santo y que podamos experimentar, Padre bueno, las obras sorprendentes del trono celestial. Padre, oro por tu hija Angélica, por tu hija Fiorella, por tu hija Jenny, Señor. Padre, gracias por estas discípulas tuyas, por estas hijas tuyas, Señor, que cada día, Señor, toman el pacto y determinan y desafían ante cualquier dificultad. Padre, que puedan levantarse como esas discípulas que creen en solo Cristo, que creen en solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Que las obras eternas se levanten en sus vidas. Oro por tu remanente Ivana, Robert y por toda su familia, Dios. Guíalos en todo tiempo, que puedan alabarte en espíritu y en verdad, que puedan alabarte de todo corazón. Y mientras alaban, Señor, que toda la oscuridad sea quebrantado. Padre, derrama de tu gracia sobre nuestras vidas y encamínanos siempre hacia aquello que has preparado para nosotros. Desde ya, Señor, estamos agradecidos por todas las respuestas. Gracias porque estás siempre con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. De esta manera hemos finalizado ya el culto de oración. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Recuerden que el día de mañana tenemos el tiempo de fin de semana remanentes. Están todos invitados. El día domingo tenemos culto principal a las 10 de la mañana en esta su iglesia. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden que ya todo ha sido consumado. Muy buenas noches. Bendiciones.